esto no quiere decir que esté mal, ¿vale? Yo no lo comparto, ¿vale? Pienso que al fin y al cabo un jugador de hockey hay que prepararlo como un jugador de hockey, no primero como un atleta. Son deportes totalmente diferentes. Nuestro deporte es muchísimo más complejo, muchísimo más dinámico, ¿vale? Y luego hablaremos un poquito mejor de esto. ¿Vale? Pienso que la estructura condicional, ¿vale? Tiene que ser la base de la pirámide, ¿vale? No quiere decir que eso sea lo más importante, ¿vale? Quiere decir que la estructura condicional va a facilitar a nuestros deportistas a tener una mejor inteligencia táctica, a tener una mejora en su toma de decisiones, a ser mejor, más eficientes y sobre todo su desarrollo técnico, ¿vale? Esto desde el punto de vista del entrenamiento, desde el punto de vista de la salud, al fin y al cabo vamos a construir a deportistas sanos, ¿vale? Pienso que el rol del preparador físico está cambiando en los últimos años. Ya el preparador físico no solo se encarga de optimizar el rendimiento de nuestros deportistas, sino que también es el encargado de que toda la plantilla esté disponible el domingo, que al fin y al cabo es lo que queremos todo y lo que quiere el entrenador, ¿vale? Al fin y al cabo hay que crear protocolos de prevención, no me gusta la palabra prevención, protocolos de minimización del riesgo lesional. Pienso que hay que crearlos para que nuestros deportistas, al fin y al cabo, son deportes muy complejos donde la incidencia lesional es bastante alta, y creo que el rol del preparador físico no solo tiene que ser el de optimizar el rendimiento, sino de minimizar el riesgo de lesión, ¿vale? Le robo una frase que escuché el otro día en las jornadas que creaba la Real Federación Española a Xavi Aro, el preparador físico de la absoluta masculina. Él hablaba que el objetivo de la preparación física tiene que ser sacar la mejor versión del jugador e intentar prolongarla durante el mayor tiempo posible. Pienso que esa frase define a la perfección el rol del preparador físico de los deportes de equipo. Tenemos que intentar sacar la mejor versión de nuestros jugadores y que dure todo el partido y toda la temporada. Pienso que ese es lo que está cambiando hoy por hoy y vamos hacia ahí. Lo que sí es verdad que tenemos en común todos los preparadores físicos es que al fin y al cabo queremos que nuestros jugadores sean más fuertes, más rápidos y más resistentes, ¿vale? Yo me atrevería a decir a que quiero jugadores más rápidos. Al fin y al cabo la velocidad no es más que intentar, cuando estamos hablando de velocidad de desplazamiento o de golpeo, ¿vale? No es más que aplicar la máxima fuerza posible para que nuestro jugador recorra el espacio en el menor tiempo posible. Y al fin y al cabo la resistencia no es más que la aplicación de fuerza prolongada en el tiempo. Entonces le robo otra frase a Julio Tou, uno de los preparadores físicos del fútbol más famosos, ¿vale? En el que habla de que todo es fuerza, ¿vale? Me gusta recomendar libros. Este libro a mí me cambió mi forma de entrenar, ¿vale? Y no solo estoy hablando de preparación física, es un deporte hecho por y para los deportes de equipo, no del fútbol ni del baloncesto, sino de deportes de equipo en general. Está hecho desde el punto de vista o desde el paradigma, desde la complejidad. Y bueno, lo recomiendo, ¿vale? Del maestro Paco Seirulo, un referente en este ámbito, y también lo dejo por aquí, ¿vale? Vamos a empezar ahora con la charla de verdad, ¿vale? Vamos a hacer durante toda la charla un recorrido por nuestro microciclo, ¿vale? Y vamos a hablar de lo que hacemos cada día o de las cosas que podemos mejorar en nuestro deportista y cómo mejorarlas. Al fin y al cabo, un microciclo normal en nuestra competición, en la Liga Española, ha sido de domingo a domingo, ¿vale? Con los cambios olímpicos de este año, al fin y al cabo nos hemos encontrado con algunas dobles jornadas, pero por lo general siempre era de domingo a domingo, y vamos a tomar ese microciclo como ejemplo, ¿vale? De todas formas, se puede adaptar de cualquier manera, ¿vale? Siempre ponemos PD más 1, significa postpartido más 1, PD más 2, postpartido más 2, ¿vale? Al fin y al cabo, en estos 2 días, estaríamos hablando de lunes y martes, ¿vale? En nuestro caso, nuestro objetivo principal es el de recuperar al deportista, ¿vale? Tenemos sustancias, tampoco me gusta llamarlo así, pero sustancias de desecho que creamos en el día del partido, ¿vale? Que hay que intentar eliminarlas los 2 días siguientes para poder empezar en esta fase a optimizar nuestro rendimiento, ¿vale? Es un día en el que le damos la prioridad a la fuerza. No quiere decir que solo trabajemos fuerza, pero quiere decir que este día le damos prioridad a la fuerza, ¿vale? En el día PD-3, prioridad a las mejoras cardíacas de nuestro deportista, a la mejora de la resistencia, y en el PD-2 y -1, en nuestro caso, cuando jugamos fuera viajamos, cuando jugamos dentro descansamos, se trata de preparar a nuestro organismo para lo que se va a encontrar el domingo, ¿vale? Que llegue con la menor fatiga posible. Al fin y al cabo, la estructura organizativa de este microciclo está hecha o está basada en los periodos que tiene nuestro cuerpo para recuperar el entrenamiento del día anterior. Al fin y al cabo, ponemos el día de prioridad fuerza más alejado, porque la aceleración, la desaceleración, que después hablaremos un poquito más de esto, o el entrenamiento de fuerza en general, depende cómo lo hagamos, tiene un periodo de recuperación más alto de lo que nos podemos encontrar en los objetivos o en las prioridades de los días siguientes, ¿vale? Cuando acabamos el partido, creo que es indudable de que las estrategias de recuperación son súper importantes. Al fin y al cabo, que nuestro deportista adquiera rutinas o hábitos de sueño
como pueden ser dormir entre 7 y 10 horas. Pienso que la siesta es fundamental en nuestros deportistas. Muchas veces en nuestros clubes no tenemos deportistas que se dediquen 100% a esto y por la mañana son estudiantes o trabajadores, y pienso que tener el hábito de la siesta, no solo para recuperar esa fatiga cognitiva, sino la fatiga física, ¿vale? Pienso que es fundamental tener el fisioterapia, el papel o el rol del fisioterapia dentro de nuestro club. Creo que es algo clave, no solo desde el punto de vista preventivo, sino desde el punto de vista de recuperar al deportista dentro de la semana para lo que se va a encontrar el domingo. Hoy hablaré muchísimo de la movilidad, ¿vale? Estaré hablando mucho tiempo, pero pienso que es clave en nuestro deporte. Es un deporte muy agresivo, ¿vale? Por lo que creo que el trabajo de movilidad es bastante clave, ¿vale? Y en el papel de la nutrición, ¿vale? Yo no voy a hablar en esto específicamente, para esto existe el rol del nutricionista en el deporte, pero pienso que todas estas estrategias, cuando entrenamos un deporte femenino, hay que tenerlas en cuenta incluso por dos, ¿vale? Pongo un ejemplo. Las mujeres, cuando hacen una actividad física vigorosa, tienen un descenso de la presión arterial, ¿vale? Después, post-esfuerzo, por lo que sería bastante interesante el uso, por ejemplo, de medias de compresión para mejorar el flujo sanguíneo de nuestros deportistas, incluso cuando viajan o tienen avión. Luego hablaremos del calendario. O sea, normalmente nos encontramos con competiciones de domingo a domingo en la liga regular, pero nos encontramos con fases de playoff en los que tenemos 3, 4 partidos, depende de lo que sea, seguido, o la fase, por ejemplo, de este año de la Copa de la Reina, en el que acabábamos la liga en diciembre y la semana siguiente ya nos enfrentábamos a la primera jornada de la Copa de la Reina. Pero no es más, sino que acaba esto y tenemos un cambio de superficie y nos vamos a la sala, ¿vale? Con un playoff. Entonces, pienso que todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta a la hora de diseñar nuestras estrategias de recuperación, ¿vale? Seguimos en el lunes, ¿vale? Todavía en la importancia de recuperar a nuestros deportistas, ¿vale? Pienso que es importantísimo preguntar a nuestros deportistas cómo están. Al fin y al cabo, en un club como el nuestro no tenemos altas tecnologías de GPS para saber cuál fue el esfuerzo que hizo él, luego ese deportista. Luego hablaremos de la cuantificación de la carga, pero creo que es clave preguntar a nuestros deportistas. Creo que es un día donde tenemos que quitar las adherencias que hemos creado en el partido, esas rigidez que tienen en el cuerpo. Creo que es clave quitarla con trabajos de movilidad. Y el trabajo preventivo, ¿vale? No quiere decir que los demás días no se haga, pero creo que es un día en el que, no me gusta llamarlo preventivo, pero creo que es clave establecer estrategias o trabajar los eslabones débiles que tienen nuestros deportistas, ¿vale? Al fin y al cabo, todos nuestros deportistas tienen un problema, ¿vale? Que se lo ha generado el propio deporte o durante toda su vida deportiva, y bueno, creo que es un día clave para mejorar estos aspectos. Creo que es un día clave para que haya un componente lúdico en el partido, porque al fin y al cabo, ganemos o perdamos, siempre creo que es clave que nuestro deportista se divierta, y creo que es un día en el que, ya que no estamos preparados para hacer grandes esfuerzos físicos, que nuestros deportistas se lo pasen bien, ¿vale? Le doy mucha importancia a esto durante los entrenos. Y el entrenamiento de fuerza creo que es clave. Muchas veces me preguntan que por qué introduzco el entrenamiento de fuerza si ni siquiera muchas veces han pasado 24 horas post partido, ¿vale? La ciencia está demostrando de que cuando nosotros entrenamos la fuerza, se liberan nuestro torrente sanguíneo y sustancias, por ejemplo, como la testosterona, que ayuda a que nuestro cuerpo se recupere antes, ¿vale? Y creo que establecer estrategias, ¿vale? O entrenamientos de fuerza el día post partido, mi experiencia por lo menos me dice que el día siguiente cuando descansamos y el miércoles cuando volvemos a retomar el entrenamiento, el día que nos hace regenerativo, porque quizás le quiere dar un poquito de vacaciones a nuestros deportistas llegan con menor rendimiento. Entonces le doy mucha prioridad al entrenamiento de fuerza post partido, ¿vale? En nuestro caso no nos ocurre, pero aquí pongo jugadores con carga de menor del 75%, ¿vale? Nosotros en los dos equipos, tanto masculino como femenino, tenemos plantillas muy cortas, ¿vale? Entonces nuestros jugadores completan más del 75% la mayoría de las veces y no tenemos que hacer un entrenamiento compensatorio. Pero en muchos clubes donde hay desconvocatorias bastante grandes o jugadores que no disputan sino el 5 o el 10% de los minutos, creo que el lunes es un día clave para que nuestros deportistas hagan una compensación de metros, ¿vale? A mí la compensación de metros no me gusta hacerla de manera analítica, donde el jugador solo corre, pero creo que es un día para establecer estrategias de juego reducido e intentar que nuestro deportista tenga un estímulo bastante parecido, ¿vale? Aunque nunca va a ser parecido, pero bastante parecido a lo que se encontró el día anterior el resto de los compañeros en el partido, ¿vale? Creo que el día lunes es clave tener todos estos aspectos, o sea, muy importante tener estos aspectos en cuenta a la hora de organizar nuestro entreno, ¿vale? Nosotros nos encontramos con el martes, nuestro día de recuperación, y ya estaríamos en el miércoles, ¿vale? Nuestro día de prioridad fuerza. ¿Qué es la fuerza en hockey? Yo diría que la fuerza en hockey es todo, ¿vale?
Es una manera simplista de responder a la pregunta, pero creo que es todo, ¿vale? Pongo un ejemplo, ¿vale? Tenemos fuerza de lucha en nuestro deporte, ¿vale? Hay cargas, hay hombro con hombro, tenemos fuerza de golpeo y encima tenemos varios golpeos, donde la activación muscular de los golpeos es totalmente diferente en cada uno de ellos. Es muy importante tenerlo en cuenta, ¿vale? Tenemos fuerza porque aplicamos fuerza para desplazarnos, para cambiar de aceleración, para cambiar de dirección, para acelerar, para frenar, y muchas veces aceleramos y frenamos en las mismas jugadas, ¿vale? Tenemos en nuestro deporte, creo que de los deportes colectivos, donde más cambio de dirección he observado y en angulaciones muy, muy radicales, ¿vale? Creo que esto es muy importante también a la hora de diseñar nuestros entrenos, ¿vale? Al fin y al cabo, tenemos que preparar a nuestro deportista, a las estructuras anatómicas, a lo que se va a encontrar el día de partido, ¿vale? Y yo elaboro el trabajo de fuerza, lo elaboro de esta manera, ¿vale? Creo que nuestro deportista tiene que estar preparado para el cambio de dirección, importantísimo, ¿vale? Tiene que estar preparado para torsiones y movimientos en 3D, ¿vale? Les dejo aquí un pequeño parrafito de un artículo que habla de que el hockey, al fin y al cabo, tiene una interacción con compañeros y oponentes, ¿vale? Y en un campo de visión de 360 grados, ¿vale? Pues muchas veces entrenamos a nuestros deportistas en un solo plano, por ejemplo, una sentadilla, ¿vale? En un plano frontal, y lo repetimos durante el tiempo, y no estamos preparando a nuestros deportistas para lo que se va a encontrar, estamos preparando a músculos de manera analítica, no a movimiento, ¿vale? Y pienso que esas cosas hay que tenerlas en cuenta a la hora de entrenar, ¿vale? Pienso que tiene que haber un predominio de lo unilateral, es decir, de lo que hacemos solo con una pierna, con una mano, a lo que hacemos bilateral. ¿Por qué? Al fin y al cabo, nuestro deporte se juega o con un pie o con una mano. Al fin y al cabo, tenemos un implemento en una mano, la mayor aplicación de fuerza va en un lado, pero es que cuando corremos no tenemos los dos pies en contacto, siempre hay uno. Entonces tenemos que entrenar con una prioridad unilateral, ¿vale? Tenemos que preparar a nuestro deportista para eventos inesperados. Al fin y al cabo, nosotros vamos corriendo y nos pueden empujar. La bola puede cambiar de dirección, nos pueden ir al quite, no. Dentro del área pasan cosas diferentes que fuera, entonces tenemos que entrenar a nuestro deportista desde el punto de vista de la variabilidad. Alternancia de movimientos. Nuestro deportista muchas veces no hace un movimiento solo, hace muchos movimientos concatenados entre sí. Tenemos que entrenar a nuestro deportista para eso, ¿vale? Les pongo un ejemplo, ¿vale? De una tarea que puede ser, que la podemos analizar, ¿vale? Y tenemos más o menos, tenemos casi todas las cosas que hemos dicho, ¿vale? Al fin y al cabo, tenemos predominio de lo unilateral, ¿vale? Nuestra jugadora está trabajando con una pierna, ¿vale? Y tenemos una coactivación de diferentes grupos musculares, no solo es uno, ¿vale? Al fin y al cabo, tenemos un anclaje que está en la parte más distal del tobillo, ¿vale? Donde tenemos una activación de la cadena posterior, pero es que este pie que está en apoyo también está trabajando. Entonces, todo nuestro cuerpo está activo, que es lo que pasa realmente en nuestro juego, ¿vale? Pero es que no solo eso, son movimientos que están combinados. Vemos que, en este caso, Paula está activando un patrón de desaceleración, o sea, de frenar de lo que va a hacer en nuestro partido. Y es más, este es el mecanismo que mucho nos preocupa a los entrenadores y a los preparadores físicos de la rotura del ligamento cruzado anterior. Al fin y al cabo, la tibia se está anteriorizando y nuestro cuerpo está intentando que eso no ocurra, ¿vale? No acaba ahí la tarea, hay un giro, ¿vale? Está en diferentes planos, nuestro deportista está aplicando fuerza en diferentes planos como se encuentra en el partido, ¿vale? Al fin y al cabo, dispositivos como este, ¿vale? Que se llama DRS, son las siglas de estabilidad dinámica rotacional, está creado por Fernando Hernández Abad, es un canario, y bueno, muchos clubes de alto rendimiento lo están utilizando, de hockey, estoy seguro de que el polo de Xavi Aro lo está utilizando, la selección española también, entonces son dispositivos que nos ayudan a encontrarnos con acciones reales de nuestro deporte, a preparar a nuestro deportista para lo que se va a encontrar, ¿vale? Esto en cuanto a preparar las estructuras, ¿qué es lo que pasa el día de prioridad fuerza en el campo? ¿Vale? Son días en los que tenemos que trabajar, o deberíamos trabajar, con una prioridad en el espacio reducido, ¿vale? ¿Por qué? Porque al fin y al cabo en el espacio reducido simulamos una acción real de partido donde se encuentran muchas aceleraciones, frenadas, cambios de dirección, que como dijimos antes son movimientos en los que hay una aplicación de fuerza bastante grande, ¿vale? Que tenemos que trabajar con una interacción entre jugadores muy pequeña, ¿vale? Para que las acciones sean muy intensas, ¿vale? Pongo aquí ejemplos, pero yo creo que de 6x6 para abajo estaríamos hablando de una interacción de jugadores bastante pequeña, acciones con finalización, ¿vale? Al fin y al cabo es un estímulo siempre para el jugador tener una acción con finalización en la que las acciones incrementan su intensidad cuando lo hay. Acciones de corta duración, ¿por qué? Para que la intensidad sea superior, ¿vale? Al fin y al cabo proponemos tareas de menor de 5 minutos para que la intensidad sea muy alta, no por otro objetivo,
¿vale? Individualizar el rol del jugador con sentido técnico-táctico, ¿vale? Esto no es más que lo que hacemos o lo que intentamos hacer todos los entrenadores, que cuando diseñamos tareas, ¿vale? Nuestro deportista esté realizando acciones que se encuentran en nuestro partido. Es decir, yo pongo un ejemplo. Si yo hago un 3x3 con un pivote en el medio, ¿vale? Y ese pivote es el central, y en nuestro caso, o en el caso del equipo, el central ese no se está encontrando con las acciones reales que se encuentran en el partido, nuestro deportista no lo estamos entrenando con un rol específico. O, por ejemplo, poner a un central a hacer recorridos muy largos que no se encuentra en el día de partido, pues no tendría mucho sentido. Al fin y al cabo, no estamos entrenando a nuestro deportista para lo que se encuentra en la realidad. ¿Vale? Priorizar la continuidad de la tarea. Esto lo he aprendido mucho de todos los entrenadores de hockey, la verdad. O sea, todas sus tareas tienen bolas repartidas y al fin y al cabo, si queremos que nuestros equipos sean intensos, las tareas tienen que ser muy intensas y no se pueden parar. Tiene que haber una concatenación de movimientos enorme y eso es lo que tenemos que intentar conseguir en el día de prioridad de fuerza. Mucha intensidad, que nuestro deportista esté sometido a acciones intensas, rápidas, donde haya complejidad, donde haya un número bastante grande de aceleraciones, de frenadas, de cambio de dirección. Pienso que ese es el día, ¿vale? Al fin y al cabo, todo esto genera algo que se llama una sobrecarga excéntrica en nuestros deportistas. La sobrecarga excéntrica es una de las aplicaciones de fuerza que más fatiga genera, o que más metabolitos en sangre genera, que eso es lo que hace que estemos cansados. Entonces, alejarlo del día del partido para que ir eliminándolo durante el microciclo de competición y que el domingo, el día del partido, nuestros deportistas estén frescos, estén activos, estén rápidos y sobre todo que tengan chispas, ¿vale? El día de prioridad resistencia, ya pasamos al día siguiente. ¿Qué es la resistencia en hockey? Pues la resistencia en hockey no es más que esa aplicación de fuerza, intentar prolongarla en el tiempo, ¿vale? Voy a poner dos ejemplos, ¿vale? Dos ejemplos bastante diferentes que ocurren a velocidades diferentes, pero al fin y al cabo son acciones extensivas, ¿vale? Que recorren una gran cantidad de metros, ¿vale? Una acción es de Mili, que ocurrió este año en el partido contra la Real Sociedad, en el que vemos que aparece aquí con bola, ¿vale? Y recorre una cantidad de metros con la bola controlada, ¿vale? Al fin y al cabo, la resistencia no es solo ir muy rápido y muy lejos, sino ir en la velocidad que el juego me lo indica e intentar prolongar esa aplicación de fuerza durante el tiempo. Y tenemos una acción totalmente contraria, ¿vale? Tenemos una acción del partido de Inglaterra con Alemania, en el que tanto el jugador con bola como el jugador sin bola es capaz de recorrer una gran cantidad de metros sin perder la velocidad, ¿vale? Entonces, al fin y al cabo, ¿qué es lo que queremos mejorar en nuestros deportistas? Que sea capaz de aplicar fuerza durante mucho tiempo y la capacidad de repetir un sprint. Al fin y al cabo, lo único que queremos es que nuestros deportistas, el primer sprint y el último sprint que hacen en el partido, tengan la menor pérdida de velocidad posible, ¿vale? ¿Y qué aspectos debemos tener en cuenta para entrenar a nuestros deportistas en este sentido? Pues al fin y al cabo tenemos que entrenarlos acorde a las demandas del juego, ¿vale? No quiero liarme mucho con esto tampoco, ¿vale? El consumo máximo de oxígeno es el indicador, el parámetro de cómo se mide la resistencia en la mayoría de los deportes, ¿vale? Se puede obtener, casi todos hemos hecho un test yo-yo o un test de Cournavez en el colegio, en el instituto, y son maneras de estimar de manera indirecta el consumo máximo de oxígeno, ¿vale? No es de extrañar de que los delanteros y los jugadores que juegan en posiciones del medio tengan mayor consumo de oxígeno. No es más, no solo porque recorren más metros, sino porque los metros que recorren a alta intensidad son mucho mayores que los que podemos encontrar en las posiciones de atrás, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo, ¿vale? Esto serían los metros a alta intensidad que recorre un deportista, esto el porcentaje de estos metros respecto al total, y estos los metros de sprint que recorren nuestros deportistas, ¿vale? Entonces vemos como tanto el delantero como los que ocupan la posición del medio se llevan la mayor parte de los sprints, de los mayores esfuerzos a alta intensidad, ¿vale? Entonces debemos de individualizar nuestro entrenamiento. Esto no quiere decir que hagan entrenamientos diferentes, que también podría ser, ¿vale? Significa que en nuestras tareas, lo que hablábamos antes, nuestros deportistas adquieran roles específicos, ¿vale? Entrenar a un central como un delantero no tendría sentido porque no es delantero, ¿vale? Y no va a tener esos estímulos. Entonces, es algo a tener en cuenta, ¿vale? ¿Qué es un sprint o qué es una acción de alta intensidad en hockey? ¿O cómo entrenamos a un deportista? Bueno, pues aquí tenemos las intensidades que tienen los delanteros, los medios y los defensas, ¿vale? Vemos que los defensas son los que se pasan casi todo el partido caminando o trotando, ¿vale? Se llevan el mayor porcentaje de tiempo. Pero sin embargo, ¿vale? En la zona 2, ¿vale? Que es esa zona ya donde ya hay un desplazamiento a una velocidad bastante alta,
los medios y los delanteros son los que se llevan el mayor parte, ¿vale? Pero es que ahí no acaba todo. En la mayoría de los deportes se considera sprint cuando nuestros deportistas alcanzan velocidades en torno a 23 kilómetros por hora, 25 kilómetros por hora, depende del artículo que leamos, pues lo tendrá en cuenta de manera diferente, ¿vale? En el hockey muy rara vez se superan los 20 kilómetros por hora, entonces el sprint diremos que es esa velocidad entre los 16 y 19 kilómetros por hora, o los 20, 21 o 22, ¿vale? Al fin y al cabo son las velocidades que manejamos en nuestro deporte. Entonces hay que entrenar a nuestro deportista para alcanzar esas velocidades y que las intenten prolongar durante el mayor tiempo posible. ¿Cómo trabajamos en el día de prioridad de resistencia? ¿Cómo trabajamos la capacidad de resistencia de nuestros deportistas? Pues de manera un poco más extensiva, ¿vale? Eso no quiere decir que en las acciones anteriores que pusimos antes no se esté trabajando en la capacidad de repetir un sprint de un deportista, de nuestros deportistas, no es así, pero sí es verdad que de manera más extensiva podemos desarrollar esta capacidad, ¿vale? En espacios grandes, ¿vale? Consideramos un espacio grande superior a los 25 por 25, ¿vale? Acciones con grandes interacciones de jugadores. Dime, perdón, Euge. una pregunta, para no irnos mucho. Antes, cuando dijiste espacios chicos, que también lo preguntaron, ¿te referías más o menos en qué espacio? Ahora que estás hablando de los grandes. Perfecto. Mira, el estudio... Euge, si Sí. hay alguna pregunta, a mí no me aparece o no me aparece en el chat. No, me aparecen a mí, por eso yo de a poco, cuando vea que te las puedo hacer, te las voy a ir haciendo. Vale, esta es una, perfecto. Y como justo estás hablando ahora de espacios grandes, 25 por 25, me habían preguntado qué considerabas espacios pequeños. Vale, perfecto. Perfecto. En el artículo que tenemos aquí, en el primero, ¿vale? Y en un estudio de Rafa Pol, que lo propondremos después, define espacio pequeño en espacios menores de 25 por 25, ¿vale? Y mayores, espacios 25 por 25, mayores de 25 por 25, perdón. ¿Vale? Entonces, más o menos, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta esos metros y diseñar las tareas acorde a esos espacios, ¿vale? Al fin y al cabo, una tarea puede ser pequeña o puede ser grande no solo por el espacio, sino por la interacción de jugadores. Al fin y al cabo, lo que define que una tarea sea grande, en un espacio grande o pequeña, es el espacio que hay entre un jugador y otro, que es lo que va a marcar la longitud o la velocidad de nuestro desplazamiento. Entonces, son cosas que tenemos en cuenta, el espacio y la interacción de jugadores. Vale, pero o sea que también dependerá no solo de los metros que definas ese espacio, sino si hay 5 jugadores, 10 jugadores, 20 jugadores o 30 jugadores dentro de ese espacio, ¿no? Exacto, perfecto. Sería eso. ¿Vale? En el día de prioridad de resistencia, muchas veces los entrenadores, o tanto en el fútbol como en el hockey, siempre nos preguntan a los preparadores físicos, ¿cuándo podemos jugar un partido dentro de la semana? ¿Vale? Siempre diré que la iniciativa, o no, quizás la palabra iniciativa no es la que estoy buscando, pero el entrenador siempre va a tener la decisión. O sea, creo que el preparador físico tiene que estructurar el microciclo, tiene que organizar las tareas, pero pienso que al fin y al cabo el entrenador, si quiere jugar un partido el martes, porque tiene que trabajar una decisión táctica, o la tiene que jugar el jueves, al fin y al cabo siempre el entrenador va a tener prioridad, ¿vale? Pero desde mi punto de vista, el día de prioridad de resistencia es un día para acumular metros, ¿vale? Al fin y al cabo, simular un partido no es lo mismo que jugar un partido, se puede distorsionar muchas cosas, como puede ser el tiempo real de juego, el número de jugadores, ¿vale? Pero al fin y al cabo, el día de prioridad de resistencia, para mi gusto, creo que es el día donde tenemos que priorizar este tipo de actividades, ¿vale? Periodos de descanso muy pequeños, ¿vale? La frecuencia de nuestros deportistas tiene que ser muy variable, ¿vale? Entonces, el prolongar el descanso más de 4 o 5 minutos va a ser alcanzar frecuencias cardíacas de reposo. Y eso es lo que no queremos nuestros deportistas. Queremos que sea igual que en un partido, nuestras tareas, que haya una intermitencia bastante grande, ¿vale? La duración de las tareas en el día de prioridad de resistencia podemos hacerlas un poquito más extensivas, ¿vale? Más de 5 minutos para mí ya empieza a ser por las vías metabólicas empieza a ser una tarea más extensiva. Compensación de metros, ¿vale? Durante toda la charla estoy intentando defender que el trabajo de resistencia tiene que ser no de manera analítica, como podríamos preparar un corredor, sino defender que tenemos que preparar a nuestros jugadores de hockey como jugadores de hockey, ¿vale? Pero es verdad que muchas veces nuestras tareas no adquieren los parámetros de intensidad que queremos, porque el equipo no quiere ese día, porque hay jugadores que tienen mucho desarrollo técnico y no les hace falta correr tanto, ¿vale? Son cosas que nos pasan al día a día y eso la ciencia no nos habla de ello, ¿vale? Yo sí creo que muchas veces podemos compensar metros,
¿vale? Les voy a poner un ejemplo, ¿vale? Perdonen que utilice el fútbol, pero al fin y al cabo es el deporte más mediático, y les voy a poner una anécdota que me contaba un profesor, ¿vale? Y se me quedó bastante grabada y creo que les puede ser útil. Con esto del espacio reducido, al fin y al cabo todos los entrenadores utilizan el espacio reducido como metodología de entrenamiento para mejorar a nuestros deportistas. Muchas veces entrenamos durante toda la semana en un espacio reducido, en un 20x20, en un 25x25, y eso se ve en muchos campos de hockey, de fútbol, de la mayoría de los deportes. Pero ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces no estamos preparando a nuestro deportista, sí, estamos buscando las interacciones que encuentran en un día de partido, pero muchas veces en un partido un jugador tira un flip y tiene un desplazamiento de 40 metros, y eso no lo trabajamos con el espacio reducido, ¿vale? Cuando hablamos de espacio muy reducido. Entonces pienso que tiene que haber un entrenamiento destinado para la mejora de la capacidad de repetir un sprint. En mi caso lo utilizo muchas veces de manera analítica, ¿vale? Porque puedo controlar todos los aspectos de ese entrenamiento, independientemente del jugador que sea, y yo lo tengo muy en cuenta, ¿vale? Es una opinión personal. Sigo defendiendo de que podemos entrenar a nuestros deportistas la capacidad de resistencia y la capacidad de aplicar fuerza mediante el juego. Pienso que tenemos que alejarnos, es mi opinión, repito, tenemos que alejarnos de las pistas de atletismo, de las montañas. Nuestros jugadores de hockey creo que hay que entrenarlos para lo que se encuentran en el partido. Son jugadores de hockey y no son atletas, ¿vale? Entonces les pongo un estudio, ¿vale? Que se publicó hace muy poquito, ¿vale? De hockey, en el que comparaban protocolos con diferentes tareas, ¿vale? Un 20x30 en un 2 versus 2, en un 35x25 en un 3 versus 3 y en un 40x30 en un 4 versus 4. ¿Vale? Las 3 tareas duraban 5 minutos, ¿vale? Para garantizar la continuidad de las tareas, estaba lleno de bolas, ¿vale? Alrededor del campo. ¿Qué es lo que se encontró en este estudio? Que el formato de juego reducido se alcanzaban velocidades medias muy, muy cercanas a las que se encontraban en nuestro partido, y que las demandas de aceleraciones y frenadas que encontrábamos en este tipo de tareas eran exactamente iguales a las que se podían encontrar en 5 minutos de partido. ¿Vale? Entonces, con decisiones técnico-tácticas, estamos desarrollando las capacidades físicas de nuestros deportistas. No tenemos por qué llevarnos a una pista de atletismo, que tampoco quiere decir que esto esté mal. Como dije antes, hay muchísimas formas de llegar a los objetivos que queremos, y ese es otro, ¿vale? Pero en mi opinión, pienso que al fin y al cabo tenemos que preparar a nuestros deportistas para lo que se va a encontrar el domingo, lo he dicho 20.000 veces, y qué mejor manera que interaccionando con compañeros, con tareas desde la complejidad, con tareas donde tienen que aplicar recursos técnicos. Al fin y al cabo, un jugador de hockey nunca corre porque sí, corre por un algo, porque tiene que quitar la bola o tiene que conseguir la bola o tiene que llegar a la portería lo más rápido posible. Y tenemos que entrenar a nuestros deportistas para eso, ¿vale? Y pienso que es clave el juego reducido. Hablaremos de velocidad. Perdón, dime, Eugen. para que no nos vayamos de la parte de resistencia, nos preguntan, bueno, aunque creo que en esta última parte que estaba hablando un poco lo respondes, si la trabajas con métodos intermitentes de manera analítica, pero veo que lo que propones es intentar adaptarlo, ¿no?, a lo que sería lo más real que uno se va a encontrar dentro de un partido, ¿no? Sí, Eugen, pero mira, de todas formas, dentro de 2-3 diapos hablo de eso, ¿vale? Vale, muy bien. Perfecto. Cuando hablamos de velocidad no dejamos de hablar de resistencia también, porque al fin y al cabo queremos que nuestro deportista sea muy rápido, pero no en una sola acción, sino queremos que nuestro deportista sea que tenga la capacidad de repetir un sprint, ¿vale? Creo que Luis me estaba viendo, o al menos lo vi, ¿vale? Le doy un saludo desde aquí. Creo que estos 3 deportistas son muy rápidos, pero los 3 deportistas son rápidos a su manera, ¿vale? En este caso Luis es central, o por lo menos desde que yo soy en el club ha jugado de central, y tiene las adaptaciones, tanto desde el punto de vista de la aplicación de fuerza, como de la capacidad de prolongar esa aplicación de fuerza, dichas de un central, ¿vale? Es un deportista que en los 2, 3, 10 metros es muy rápido, ¿vale? Pero cuando esa acción se le prolonga durante el tiempo, se le complica un poco más la acción, ¿vale? ¿Y por qué? Al fin y al cabo, es un claro ejemplo de que es un deportista que está entrenado para su acción real, ¿vale? Esto puede tener algunos inconvenientes, porque es verdad que el deporte es complejo y muchas veces estás colocado en situaciones donde no estás acostumbrado normalmente, pero tenemos que entrenar a nuestros deportistas para lo que se encuentra la mayor parte del tiempo, ¿vale? Tenemos en este caso a Juan, ¿vale? No sé si tendrá la oportunidad de escucharme, pero siempre he dicho que es uno de los jugadores que más fuertes he visto, ¿vale? Y no hablo de fuerza desde el punto de vista de la hipertrofia, hablo de que es un jugador que tiene una capacidad de repetir un sprint, de no perder una velocidad en sprint enorme, ¿vale? Y al fin y al cabo es un deportista que ha estado entrenado de una manera analítica, ¿vale? Es un deportista que se ha entrenado como un atleta. Esto es un claro ejemplo de que esa metodología funciona, ¿vale? Lo ponía por ese ejemplo.
¿vale? Y tenía a Manu Silvetti, jugaba delantero el año pasado con nosotros, y era un jugador que era enormemente rápido, ¿vale? Y además era enormemente rápido en grandes distancias, era capaz de aplicar una fuerza y prolongarla durante el tiempo enorme. Al fin y al cabo, eso es lo que queremos en nuestros deportistas. Entonces, vamos a hablar un poquito de lo que sería la velocidad, de cómo entrenarla, de cómo entrenar los factores que determinan que un deportista sea rápido, y vamos a hablar un poquito de eso ahora. ¿Vale? Kevin, mientras ahora vas a empezar a hablar de esto otro, para meter otra pregunta, cuando hablabas de intentar conseguir que un jugador tenga prácticamente la misma intensidad de un sprint al principio como al final de un partido, por ejemplo, ¿Sí? a la hora, cuando tú lo trabajas, ¿también tienes en cuenta que ahora se está usando mucho el tema de las rotaciones? ¿A qué te refieres con rotaciones, Eugen? Claro, por ejemplo, si eres un jugador que juega muchos más minutos y que prácticamente no sales del campo, que en muchos equipos nos los encontramos, y de hecho estábamos hablando de que justamente en nuestra realidad, en el Taburiente por lo menos, tenemos plantillas cortas, tú la trabajarías igual que cuando tienes un equipo donde sabes que se rota mucho más y que por ahí los jugadores están menos tiempos en campo seguido. Me parece, o sea, esa pregunta me parece buenísima. Al fin y al cabo, podemos construir dos tipos de deportistas, ¿vale? Aunque hablar de construir un deportista me parece algo complejo, pero podemos convertir a un deportista, voy a poner un ejemplo de un delantero, podemos construir un delantero que es capaz de tener una capacidad de repetir sprint enorme, o que sea capaz de repetir 2 o 3, ¿vale? A una velocidad enormemente alta, ¿vale? Y creo que son dos formas respetables de entrenar a un deportista. Y al fin y al cabo también son las demandas del entrenador. Al fin y al cabo, ¿qué quieres? Un delantero que te acumule 2 o 3 minutos en el campo, pero a una velocidad bastante alta, o necesitas un mediocentro que te esté todo el partido corriendo. ¿Vale? En mi caso, por lo menos estos 2 años, nos hemos encontrado con plantillas muy cortas, donde nuestros medios jugaban muchísimos minutos, ¿vale? Y mi objetivo principal es que intentaran no perder la velocidad en sus desplazamientos, porque al fin y al cabo nos encontrábamos con, puse el ejemplo antes de Juan, que pudo jugar el 95% de los minutos durante toda la temporada. Al fin y al cabo, ¿qué priorizamos ahí? ¿Convertir a un deportista en un sprint muy rápido o que tenga la capacidad de repetir esos sprints durante todo el partido? ¿Vale? Entonces habría que poner en la balanza y ver cómo entrenamos a ese tipo de deportistas. ¿Vale? Y vamos a hablar exactamente de eso en esta diapositiva. La capacidad de repetir un sprint, ¿vale? Se la voy a resumir muy rápida. Depende de dos factores principales, ¿vale? Factores mecánicos y factores metabólicos, ¿vale? Los factores mecánicos son los que dependen tanto de la frecuencia de la zancada como de la longitud de la zancada, ¿vale? Al fin y al cabo, si nosotros tenemos una longitud bastante grande, en la misma zancada podríamos desplazarnos a más metros, y si yo tengo una frecuencia bastante alta, seré capaz de mover mis pies muy, muy, muy rápido para desplazarme lo más rápido posible. ¿Vale? Respecto a la longitud, ¿vale? Depende de la capacidad que tenemos de meter ATP en nuestro músculo, la capacidad de potencia, ¿vale? De generar fuerza en un pequeño espacio de tiempo, nuestra capacidad reactiva, ¿vale? De mover esos pies muy rápido, ¿vale? Y no me gusta hablar de flexibilidad, me gusta hablar más de rango de movimiento, pero son aspectos que influencian, ¿vale? La longitud de nuestra zancada, ¿vale? Entonces, en nuestros entrenamientos, ¿vale? En este caso, en el día de prioridad fuerza, aunque también lo trabajo en el día de velocidad y la activación que hacemos prepartido, la pliometría, el entrenamiento de velocidad, el entrenamiento de fuerza a altas velocidades, tiene que ser clave para mejorar estos aspectos, ¿vale? Respecto a la frecuencia, los aspectos neurales, cuando trabajamos todo lo que hagamos en nuestro deporte tiene que ser a altas velocidades para estimular nuestro sistema nervioso central, que va a hacer que tenga las adaptaciones en esto que estábamos hablando antes de la frecuencia, ¿vale? Y respecto a los metabólicos, es lo que quizás nos suele preocupar más como preparadores físicos, en mi caso, ¿no? Le doy muchísima más prioridad a la aplicación de fuerza, pero siempre hablamos que la capacidad de repetir un sprint depende de 3 factores principales, que es la capacidad que tenemos de sintetizar la fosfocreatina, ¿vale? El consumo máximo de oxígeno que hablamos anteriormente, y la capacidad, el muscle buffering, que lo llama, que es la capacidad que tiene nuestro cuerpo de volver al equilibrio, de llegar a la homeostasis, que lo llama, de eliminar todas esas sustancias de desecho, ¿vale? Entonces, estos aspectos son los que tenemos que tener en cuenta a la hora de entrenar a nuestros deportistas, ¿vale? Este año tuvimos la oportunidad de tener un gran reconocimiento médico, y que tenemos el consumo máximo de todos nuestros deportistas, ¿vale? De una manera directa con analizador de gases, ¿vale? Entonces es una forma muy interesante de ver cómo nuestros deportistas, dependiendo de dónde jueguen y sus demandas del juego, sus consumos máximos de oxígeno son diferentes, ¿vale? Y una importancia en la antropometría, el porcentaje de grasa bastante grande, ¿vale? Que va como muy relacionado, ¿vale? Entonces,
tenemos que tener en cuenta todo esto, ¿vale? Esto es lo que produce la fatiga de nuestros deportistas cuando quieren repetir un sprint, y creo que es bastante clave. ¿Cómo trabajar esos aspectos mecánicos? ¿Vale? Creo que nuestros trabajos de fuerza tienen que ir orientados a la mejora de la velocidad. Para eso tenemos que orientar la carga para ello y realizarla con una aplicación de velocidad muy alta, ¿vale? Y tenemos que, en cada repe, tenemos que intentar mover la carga a la mayor velocidad posible, ¿vale? Los trabajos de lastre que se utilizan mucho, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta si lo que queremos mejorar es el sprint de nuestro deportista o la aceleración, la carga, ¿vale? O el porcentaje de carga con respecto al peso corporal va a ser diferente, ¿vale? Les pongo un ejemplo hay muchísimos artículos redactados para esto, pero se habla de entre un 10 y un 20% del peso corporal cuando quiero mejorar un sprint, ¿vale? Y carga submáxima por arriba del 75% cuando quiero mejorar la aceleración, ¿vale? Entonces, les pongo un ejemplo, los que salen en el penalti, ¿vale? Sería bastante interesante desde mi punto de vista mejorar ese aspecto de la aceleración, sobre todo el que sale de uno, ¿vale? Creo que es clave y podríamos tenerlo bastante en cuenta. Y la parte de pliometría, ¿vale? Tenía un vídeo aquí, no me encuentro en mi residencia ahora con el disco duro, pero tenía un vídeo de Omara, una de nuestras jugadoras, con la pliometría, ¿vale? Creo que la reactividad de tobillo, ¿vale? Y el control motor, ¿vale? Son aspectos que son claves también a la hora de minimizar el riesgo de lesión y creo que es bastante interesante. Al fin y al cabo estamos preparando a nuestro cuerpo, a nuestro deportista para desacelerar, para asumir esa fase excéntrica y creo que es al fin y al cabo lo que nos encontramos en nuestros deportistas. Muchas veces me han preguntado que por qué trabajo la pliometría en un jugador de hockey si nuestros deportistas no saltan. ¿Vale? Esa pregunta desde fuera me parece bastante interesante, pero al fin y al cabo los beneficios que nos da la pliometría a la hora de aplicar potencia, a la hora de prevenir lesiones, ¿vale? Al fin y al cabo es un simple ejercicio de salto, pero estamos evitando de que nuestra jugadora tenga una rodilla en un valgo, tenga el control motor para estabilizar su cadera, ¿vale? Y al fin y al cabo son cosas o aspectos muy interesantes que nos ayudan a trasladarlo al campo, ¿vale? Entonces creo que mi argumento de por qué utilizo la pliometría en mis deportistas y le doy mucha prioridad en el día de prioridad de velocidad o de activación es clave. Otro ejemplo de cómo mejorar todo lo que dije antes de los aspectos metabólicos con el juego reducido, ¿vale? Hoy quizás me esté cansando de hablar de esto, o los esté cansando a ustedes de hablar de esto, pero vemos como estudios donde comparan un 2x2, un 4x4, un 6x6, ¿vale? Tiene mejoras en el consumo máximo de oxígeno, que es lo mismo que trabajar un intermitente en una pista de atletismo, ¿vale? Las mejoras son bastante parecidas y tenemos complejidad, tenemos interacción con compañeros, desarrollo técnico, entonces es cuestión de eficiencia, de ahorrar tiempo. ¿Vale? Tenemos estudios como mejora la concentración del lactato, ¿vale? La capacidad glucolítica. Tenemos incrementos en frecuencias cardíacas. ¿Vale? En un 3x3 con porteros, en el 2012, Howen, este artículo me parece buenísimo, vemos cómo nuestros deportistas mejoran la capacidad de repetir un sprint. ¿Vale? Y no me cansaré, ¿vale?, de decir que el juego reducido entrena a nuestro deportista acorde a las demandas del juego y tenemos beneficios a nivel fisiológico y de rendimiento que son muy interesantes. ¿Vale? Y creo que deberíamos tenerlos en cuenta. Vamos a hablar también de qué pasa en nuestro cuerpo, ¿vale? Perdone que les ponga ejemplos de fútbol, pero al fin y al cabo es el deporte más mediático y nos da ejemplo de lo importante que es minimizar el riesgo de lesión de nuestros deportistas, ¿vale? Un estudio que se hizo en el 2007, ¿vale? Se puede observar que 44 lesiones tuvo en total el Manchester City, ¿vale? Y tuvo una repercusión económica en el club, ¿vale? De más de 20 millones de libras, ¿vale? Claramente en el hockey no manejamos cifras tan grandes, ¿vale? Pero sí es verdad que cuando perdemos a un jugador, estamos perdiendo dinero, ¿vale? Estamos perdiendo personal para nuestro partido y estamos perdiendo puntos, que al fin y al cabo es lo que nos interesa. Entonces, establecer estrategias y programas de entrenamiento dirigidos a minimizar el riesgo de lesión de nuestros deportistas, pienso que tiene que ser clave durante nuestro microciclo, ¿vale? ¿Y qué es lo que pasa en nuestro deporte? Vamos a hablar un poquito de eso, ¿vale? Comparándolo con el fútbol, ¿vale? El gris suavito sería el fútbol, el gris o el negro sería nuestro deporte. Vemos como el hockey, a pesar de ser un deporte bastante agresivo, tiene una menor incidencia lesional, ¿vale? Y respecto a las partes o los tipos de lesiones que ocurren, vemos como casi siempre el fútbol tiene una mayor incidencia tanto en contusiones como en lesiones de tendón, pero sin embargo tenemos mayores fracturas, ¿vale? Es un aspecto a tener en cuenta que puede orientarnos a la hora de diseñar programas de prevención. Siempre me gusta nombrar a la gente que sigo, siempre me dijeron que para aprender hay que rodearse de gente que sabe más que tú, y esta preparadora física de la selección española de femenina hace un papel enorme a la hora de divulgar ciencia en el hockey, que es algo que está avanzando poco a poco, casi toda la ciencia de los deportes de equipo está orientada al fútbol, y ella está
destinando su tiempo a enseñarnos o a publicar ciencia destinada al hockey, y eso nos ayuda un montón a los preparadores físicos, ¿vale? Y vemos cómo la federación está bastante preocupada con el tema de las lesiones. Al fin y al cabo, ellos mismos están elaborando protocolos de prevención que lo están derivando a los demás clubes de nuestras ligas, por el hecho de que muchas veces no se tienen los recursos económicos para tener a un personal orientado a minimizar el riesgo de lesión y a la preparación física. Entonces creo que es bastante interesante nombrarla porque está haciendo un papel fundamental en nuestro deporte, ¿vale? El Muscle Injury Guide del Barça Innovation Hub creo que es bastante interesante, ¿vale? Propone cómo tenemos que analizar nuestros deportes para minimizar el riesgo de lesión, y es lo que vamos a hacer ahora de manera muy cortita, ¿vale? Vamos a ver qué pasa en nuestro deporte, qué aspectos tenemos que tener en cuenta a la hora de minimizar el riesgo de lesión. En primer lugar, me gustaría hablar del calendario, ¿vale? Al fin y al cabo nos encontramos con triple partido este año tuvimos en la Copa de la Reina, nos tenemos una competición de sala y este año tuvimos doble jornada, ¿vale? Son aspectos que tenemos que tener en cuenta. Muchas veces hay que organizar estrategias de tapering, que se llama de eliminación de fatiga y tener una mayor activación durante el microciclo de competición para llegar con esa chispita de la que hablábamos antes a los partidos, ¿vale? En mi caso, ¿vale? Es una opinión, pero creo que puede ayudar a la gente a crear su propia opinión. Durante el periodo preparatorio de tapering de una competición como puede ser la Copa de la Reina, se empieza a preparar semanas antes, ¿vale? Se hace un aumento del volumen de entrenamiento, ¿vale? La intensidad se baja un poquito para que cuando llegue la semana de partido bajar un poquito el volumen y que la intensidad vaya para arriba. Al fin y al cabo son estrategias que se han adquirido a través de los deportes individuales y que se ha visto que funcionan. Entonces, esa puede ser mi propuesta, la semana de competición donde vamos a tener una triple jornada, pues que la intensidad sea un poquito menor y que la intensidad, el volumen sea un poquito menor y la intensidad sea superior. Pero siempre diré que organizar y estructurar un buen microciclo va a ser la mejor estrategia preventiva para nuestros deportistas. Saber cuándo tenemos que trabajar, cada capacidad, orientar nuestras tareas acorde a lo que queremos trabajar y sobre todo respetar los periodos de recuperación de nuestros deportistas. Va a ser minimizar el riesgo de lesión lo máximo posible. El año pasado, para un trabajo del máster, me aproveché de todo lo que estábamos haciendo de nuestro club, de la recogida de datos que estábamos haciendo, para observar qué era lo que pasaba respecto a la incidencia lesional de nuestros deportistas. Veíamos como en este caso la cadena anterior era la más que sufría, las lesiones musculares del recto anterior, del sartorio, del vasto interno, eran lesiones musculares que fueron las más predominantes en nuestro equipo, ¿vale? Fue una temporada respecto a las lesiones, no sé si llámalo suerte, llámalo trabajo, nunca me gusta decir que las lesiones se pueden prevenir, porque creo que no es así, pero sí es verdad que fue fue un año bastante bueno respecto a las lesiones, muy pocos jugadores se perdieron partidos por lesión, y creo que es bastante interesante eso, ¿vale? El 57% de los jugadores que sufrieron lesión fueron los jugadores que tenían un rol en el medio del campo, ¿vale? Pienso que no es solo por la cantidad de metros que recorre, sino porque creo que la interacción entre jugadores, tanto dentro del área como en el medio campo, es donde más hay, y al fin y al cabo es donde más complejidad técnica hay, y eso hace que nuestros deportistas sufran un poquito más. Cosas a tener en cuenta. El año pasado, este trabajo, ¿vale? Le hice un recuadrito en rojo, ¿vale? Para tenerlo en cuenta. Pienso que es súper interesante, ¿vale? Los tiradores de arrastre que tuvimos el año pasado tenían molestias en el pubis, en la sífisis púbica, en los estabilizadores de cadera en general. Y al fin y al cabo es un deporte, es una acción, ¿vale? Donde esa flexión de cadera, ¿vale? Con una aducción y esa rotación extrema es una acción muy agresiva para nuestro organismo, que si encima, después de un entrenamiento donde ya tenemos una fatiga bastante alta, le sumamos 20 lanzamientos de arrastre, 30 lanzamientos de arrastre, o en una sesión aparte solo tira arrastre, ¿vale? Y este deportista no tiene preparado sus estructuras para sufrir estas acciones, es un deportista que va a estar condenado no solo al fracaso en el penalti, desde mi punto de vista, sino a tener lesiones crónicas, ¿vale? Cuando alcanzamos estadios de pubalgia, ¿vale? Muy altos, ¿vale? Son muy difíciles de recuperar y volver a estados basales de nuestra musculatura. Entonces, creo que desde el punto de vista de la prevención, es bastante clave que nuestros deportistas, los arrastradores y los que sacan, ¿vale? Los sacadores, tengan una movilidad de cadera bastante grande, tengamos una tensión en esa musculatura aductora bastante grande, ¿vale? Un desarrollo de la zona media, ¿vale? De esa musculatura abdominal mucho mayor que los jugadores, ¿vale? Un desarrollo de la cadena posterior va a ayudar no solo a la fuerza de nuestro arrastre, sino a estabilizar toda la musculatura, ¿vale? Esa estabilización lumbopélvica,
y una movilidad de cadera. Al fin y al cabo, muchas veces me preguntan qué puedo hacer para mejorar la fuerza de mi arrastrador, y muchas veces digo que hay que empezar la casa por la base. Una buena movilidad antes de aplicar fuerza. Si yo no tengo un deportista móvil que pueda tener sus estructuras anatómicas preparadas para la aplicación de fuerza, por mucho que yo mejore la fuerza de mi deportista, no voy a conseguir que tire un arrastre fuerte, ¿vale? Al fin y al cabo, aquí les pongo un ejemplo. Estos son los diferentes músculos que rodean la sínfisis púbica, cada uno líneas de tensión diferentes, ¿vale? Que si no tenemos en cuenta esto, ¿vale? Va a ser que nuestro arrastre no sea eficiente, ¿vale? Un arrastre que no es eficiente, desde mi punto de vista, es un arrastre que está condenado a la lesión, ¿vale? Importancia de la dorsiflexión de tobillo, ¿vale? No solo la aplicación de fuerza en esta postura, en la de dorsiflexión, sino a la hora de tener un tobillo móvil, ¿vale? Cuando no tenemos un tobillo móvil, es un tobillo que no es capaz de aplicar velocidad, es un tobillo que debilita la cadena posterior, ¿vale? A esos sóleos, a esos gastrocnemios, a esa cadena posterior isquio-bicefemoral, ¿vale? Que son la musculatura encargada de aplicar velocidad a nuestros deportistas, ¿vale? De que nuestro deportista sea más rápido. Entonces, este estudio, ¿vale? En hockey femenino, relaciona tener una pequeña dorsiflexión, una pequeña dorsiflexión de tobillo, ¿vale? Con descensos en la velocidad de nuestros deportistas. Entonces, pienso que es clave tener unos rangos de movimiento en nuestras estructuras importantes para poder aplicar fuerza, ¿vale? El trabajo de reactividad, de pliometría, lo que hablamos antes de esos saltos, ¿vale? Hacer un tobillo más reactivo, hacer un trabajo de control motor en nuestra estructura que va a hacer que nuestro deportista esté preparado para acelerar, desacelerar y aplicar velocidad, ¿vale? Después hablaré un poquito de evaluación muy rápida, ¿vale? Pero pienso que la evaluación de esta estructura es muy importante en el jugador de hockey, ¿vale? Quizás la lesión que más nos preocupa a los preparadores físicos, esa lesión del ligamento cruzado anterior, y nos preocupa no solo porque ocurre muchas veces en nuestro deporte, ¿vale? Aunque pienso que en el fútbol ocurre mucho más, sino por el tiempo de pausa que tiene nuestro deportista. Al fin y al cabo está en torno a 6 y 9 meses parado, y nadie quiere tener un deportista 6 y 9 meses parado, ¿vale? Les propongo este artículo, ¿vale? En el que muestra la evaluación de la activación muscular que tienen nuestros grupos musculares en estados basales, ¿vale? Previos a un partido, que sería lo que está en negro fuerte, y a la realización de un partido, ¿vale? Sería lo blanco. Vemos como la activación muscular con la fatiga, ¿vale? Se ve bastante claro. Vemos como la activación muscular desciende, ¿vale? Entonces, está claro que en el último cuarto vamos a estar más predispuestos a sufrir lesiones, ¿vale? Encima vemos como la cadena posterior, ¿vale? Donde está el asterisco, son donde hay cambios muy significativos. En la cadena posterior es donde más cambios significativos hay, que es la musculatura encargada de que nuestra tibia no se anteriorice y por lo tanto no se rompa nuestro ligamento cruzado, ¿vale? Antes hablaba de la importancia que tiene entrenar a un equipo femenino, ¿vale? Creo que las estrategias destinadas a minimizar el riesgo de lesión de ligamento cruzado anterior en deportistas féminas es muchísimo más importante. Al fin y al cabo, nos encontramos que ellas tienen una mayor activación del recto femoral, de esa cadena anterior, ¿vale? Que es el encargado de anteriorizar la tibia, ¿vale? Y que sin embargo tienen una menor activación en la cadena posterior, que es la que hace que se frene esa estructura. Entonces tienen el pack completo, ¿vale? A la hora de lesionarse, y creo que hay que trabajar sobre ello. Por lo tanto, las estrategias de control motor, ¿vale? Son claves, ¿vale? Predispuestas biomecánicamente, además tenemos el ejemplo de esta rodilla, ¿vale? Si combinamos un pequeño valgo de rodilla, que es que esa rodilla esté un poquito hacia adentro, ¿vale? Con una flexión de rodilla de 20 grados, casi extendida, ¿vale? Y a eso se le suma una rotación interna, puede hacer que tengamos a una deportista que esté completamente parada, ¿vale? Y de que alguien le vaya al quite, ¿vale? Y esa rodilla va a estar más predispuesta a rotar hacia adentro, ¿vale? Y es uno de los mecanismos de lesión del ligamento cruzado. Esto no me he cansado de verlo en las categorías inferiores de todos los deportes, y muchas veces lo vemos como algo normal, esas rodillas X que tienen nuestras niñas, ¿vale? Y al fin y al cabo, la incidencia lesional de esa rodilla está predispuesta a ser mayor, ¿vale? Al fin y al cabo son rodillas que biomecánicamente están predispuestas a estar hacia una rotación interna, y pienso que hay que trabajarlo desde que son muy pequeñas, ¿vale? Les pongo un ejemplo que encontraba de nuestro club, pero ahí está, ¿vale? Una rodilla totalmente en X, ¿vale? Entonces estamos dándole un palo de hockey a nuestros deportistas, ¿vale? Que tienen biomecánicamente una predisposición a lesionarse y que además no tienen los patrones motores adquiridos de nuestro deporte correctamente. Es decir, muchas veces le damos el palo a nuestros deportistas y no saben frenar o no saben acelerar. Entonces, establecer una progresión en nuestros patrones específicos de movimiento, ¿vale? Que un patrón específico no es solo
un látigo o un push, también es saber frenar con el palo, saber frenar cuando estoy pendiente de una bola. Entonces creo que establecer una progresión donde nuestro deportista sepa frenar, sepa acelerar, sepa hacer un cambio de intensidad, primero a baja intensidad, para después hacerlo a alta intensidad, y a esto sumarle la propia incertidumbre y variabilidad de las acciones que tenemos en nuestro propio deporte. Entonces pienso que hay que construir la casa desde la base, y antes de darle un palo a nuestros niños, a nuestros jugadores, pues enseñarles los patrones del propio deporte. ¿Vale? Kevin, Entonces es bastante interesante. una Dime. pregunta. Entonces, por ejemplo, al principio hablabas de que, bueno, de que habría que intentar trabajar ciertas cosas, sobre todo en edades de menores, de formas más lúdicas. Cuando hablas de forma más lúdica, hablamos de que trabajándolo de forma analítica, 100% no. ¿O Sí. sí? Vale. Como dije antes, para mí las dos estrategias serían bastante buenas, ¿vale? Pero les voy a poner un ejemplo que creo que puede ejemplificar todo. Al fin y al cabo, cuando establecemos una tarea como puede ser un escondite o una tarea de poligecacos o de cogida en nuestros deportistas, estamos teniendo muchos patrones que son similares a los que nos encontramos en nuestros deportistas. Al fin y al cabo, estamos persiguiendo a alguien, que es algo que hacemos en el hockey, estamos frenando y acelerando, que es algo que hacemos en el hockey, pero de una manera mucho más sencilla. Entonces pienso que brindarle a nuestros deportistas muchas tareas donde tengan muchos estímulos desde una complejidad va a ser a nuestro deportista adquirir esos patrones básicos, ¿vale? Que después se transfieren al hockey, ¿vale? Al fin y al cabo se trata de aprendizaje motor. Primero, establecer si por ejemplo estrategias donde... Dime. Si por ejemplo tú ves, porque quizá luego vas viendo que hay niños o niñas que pueden presentar, digamos, cosas más marcadas, como esto que hablas de las rodillas, por ejemplo, que otros, ¿no? En ese caso, sí. ¿Cómo lo trabajarías en un menor o en una menor cuando ves que por ahí es algo muy marcado? O sea, hablando de la rodilla, por ejemplo. Perfecto. O sea, de manera analítica, ¿vale? El entrenamiento de fuerza es clave para corregir esto. Trabajar el entrenamiento de fuerza desde el punto de vista de la musculatura aductora, que se encarga de corregir un poco esa rodilla. Sí es verdad, que desde mi experiencia, ¿vale? Es muy difícil corregir una rodilla en X tan grande como esta, ¿vale? Pero sí es verdad que podemos generarle musculatura para reforzar ese patrón motor que está distorsionado, ¿vale? Hacer más fuerte nuestro glúteo medio, nuestros estabilizadores de cadera, para que esa rodilla sea más fuerte al antivalgo, ¿vale? Y por otro lado, pienso que es clave el trabajo en movimiento. Por eso pienso que el trabajo donde los patrones motores de frenada, acelerar, ¿vale? Que se corrijan de que son muy pequeños, ¿vale? Pienso que es clave. Desde el punto de vista del entrenamiento de fuerza, del control motor y preparar las estructuras para que se van a encontrar en un partido, y desde el punto de vista del control motor y la incertidumbre y la variabilidad, elaborar una buena progresión, ¿vale? Elaborar una buena progresión de nuestras acciones. ¿Vale? Antes hablábamos de que nuestros deportistas o el género femenino está más predispuesto a sufrir este tipo de lesiones que los hombres. ¿Vale? Tampoco quiero liarme mucho con esto, ¿vale? Pero para el que les sea interesante, este artículo me parece buenísimo, ¿vale? Hablamos de que las hormonalmente tienen fluctuaciones en hormonas como la progesterona o los estrógenos que pueden hacer que a lo largo del ciclo menstrual una deportista tenga mayor riesgo de sufrir una lesión que otro. ¿Vale? Antes hablaba de Esther Morenco sobre esto sabe muchísimo y está estableciendo mucha ciencia de este tipo, y pienso que es muy interesante. Pienso que en el futuro seremos capaces de individualizar tanto el entrenamiento de fuerza de nuestras deportistas que seremos capaces de establecer la carga específica para ese día respecto a la fase de ovulación o la fase del ciclo menstrual en general, ¿vale? Pero biomecánicamente estamos predispuestos a tener, ¿vale? El ángulo Q es mayor en las mujeres, que es entre 8 y 17 grados, ¿vale? El ángulo Q es el ángulo que se forma entre la cadera y la rodilla, ¿vale? Y aunque aquí se ve un poquito pequeño, a lo mejor se los puso un poquito pequeño, se puede ver que este ángulo, ¿vale? Es muchísimo mayor en las mujeres, por lo que esa rodilla está predispuesta a estar hacia una rotación interna que los hombres, ¿vale? Y eso en el hockey pienso que es muy importante cuando le añadimos acción dentro del área, donde hay una variabilidad enorme. Al fin y al cabo, ese ángulo Q, ¿vale? Es bastante importante. Este año desgraciadamente tuvimos una lesión de ese tipo, ¿vale? Dentro del área en el que teníamos una jugadora parada, totalmente parada, con los dos pies apoyados simultáneamente y en equilibrio, y venía una acción fortuita dentro del área en el que se la empujaba y esa rodilla ya estaba predispuesta a la rotación interna, entonces estaba predispuesta a tener una lesión de rodilla. Pienso que el portero, ¿vale? Es clave en este tipo de acciones.
casi todas sus acciones están creadas desde un punto de vista de la rotación interna, ¿vale? De un valgo de rodilla, y son acciones muy rápidas, ¿vale? Pienso que esta acción en la vida de un portero se repite durante toda la temporada, ¿vale? Son acciones en las que la rodilla, podemos ver, se encuentra en una rotación interna muy rápida y muy potente, ¿vale? Ahora se lo pongo un poquito en cámara lenta, ¿vale? Gracias a David que me hizo este vídeo, ¿vale? Vemos cómo esa rodilla derecha, ¿vale? Rotación interna, valgo de rodilla, desequilibrio en la cadera, incertidumbre, variabilidad, acción muy rápida. Pienso que es un cóctel bastante grande para tener lesiones de rodilla o lesiones musculoesqueléticas en general, pero pienso que tenemos que tener en cuenta las estrategias para minimizar el riesgo de lesión de la portera, ¿vale? Pienso que es bastante importante, ¿vale? Un saludo a las dos porteras. ¿Vale? La lesión de espalda, ¿vale? Ya vamos acabando. El low back pain, ¿no? Al fin y al cabo, fue lo que más me sorprendió a mí en los jugadores de hockey, cómo eran capaces de jugar mucho tiempo en flexión de cadera, ¿vale? En posiciones agresivas, como pueden ser cuando hacen un látigo, ¿vale? Y cuando me puse a buscar un poco, a ver qué decía la ciencia acerca de esto, hay estudios que ya analizan cuál es la flexión de cadera que tiene un deportista y las incidencias que puede tener, tanto en el riesgo de lesión como en la eficiencia de que o en la estadística de un jugador tenga un buen pase o no, ¿vale? Voy a ir muy rápido, ¿vale? Pero al fin y al cabo, los grados de entre 10 y 20 son los grados de flexión en los que nuestro deportista está corriendo sin tener variabilidad, sin tener incertidumbre. Es decir, cuando nuestro deportista corre hacia su espacio de forma general o corre de manera en la que no tiene que estar pendiente de muchas acciones, ¿vale? Entonces vemos que eso ocurre muy poco durante el partido, ¿vale? Pero que sin embargo, flexiones, ¿vale? De 40 grados, de 50 grados, de 60 grados, incluso tenemos acciones superiores a los 90 grados, ¿vale? Son acciones que crean en nuestro cuerpo desequilibrios musculares. Hay un estudio, ¿vale? Que analiza la musculatura glútea, que es muy importante a la hora de estabilizar la cadera de nuestros jugadores de hockey, ¿vale? Un estudio hecho por y para el hockey, ¿vale? En el que analiza que tanto los medios y los delanteros presentan mayores porcentajes de lesión respecto a los dolores de espalda, ¿vale? Y es que es exactamente, vemos aquí como los delanteros y los mediocentros son los que mayor porcentaje de tiempo pasan en estas flexiones de cadera. Entonces vemos como los delanteros y los medios están más predispuestos a sufrir una lesión de espalda que un defensa, ¿vale? Y al fin y al cabo, estos estudios analizan sobre todo la importancia del glúteo mayor y del glúteo medio, ¿vale? Y se ve como nuestro deporte crea adaptaciones en nuestro deportista que son bastante interesantes a la hora del rendimiento, pero a la hora de la incidencia lesional, pues no son tan buenas. Y vemos como nuestros deportistas, sobre todo las mujeres, tienen una inhibición del glúteo mayor, ¿vale? Que es un importante estabilizador de la cadera cuando nosotros intentamos hacer una acción a máxima velocidad, ¿vale? Lo tiene inhibido, no se activa tanto. Entonces, es una de las características por las que podemos tener un dolor de espalda, ¿vale? Pero sin embargo, tenemos una mayor activación del glúteo medio, ¿vale? Entonces, toda la carga en la espalda se le está llevando el glúteo medio. Entonces, cuando nuestros deportistas tienen una sobrecarga en esa cadena lateral del muslo o en esa cadena lateral del glúteo, pues puede ser una de las razones. Por eso creo que mejorar el rango de movimiento de nuestra cadera, ¿vale? Mejorar la fuerza de extensión de la cadera, mejorar la fuerza a la hora de abrir nuestra pierna, creo que es clave. Tienen que ser estrategias de evaluación y de aplicación claves para mejorar el dolor de espalda de nuestros deportistas, ¿vale? Ese dolor lumbar, ¿vale? Y muy rápido, ya para acabar. Pienso que no he hablado nada de evaluación, ¿vale? Pero podríamos estar hablando muchísimo más tarde de evaluación, ¿vale? Pero pienso que el papel de Carlo Palsalobre en nuestro deporte, ¿vale? Es un español que mediante herramientas con nuestro teléfono móvil, pues nos da muchas alternativas a la hora de evaluar a nuestros deportistas y ver cómo está, ¿vale? Al fin y al cabo, dejo aquí las aplicaciones que tiene, ¿vale? Carlo Palsalobre, dejo aquí los artículos de referencia por si a alguien le interesa, pero me gustaría destacar dos que son las que más utilizo yo, ¿vale? Que es el MyYam, que es para medir nuestro CMJ, nuestra potencia de piernas, ¿vale? Además, trae implícita un test de asimetría para ver dónde somos capaces de aplicar más fuerza si en un pie o en otro, ¿vale? Eso al fin y al cabo está relacionado con la incidencia lesional. Cuando tenemos una asimetría o una aplicación de fuerza distinta entre una pierna y otra, entre el 10 y el 20%, dice algunos artículos, pues estamos más predispuestos a sufrir una lesión. Y la aplicación de cambio de dirección, ¿vale? Es una aplicación que mide un test bastante famoso, el 505, y mide la velocidad y la simetría que tenemos para hacer un cambio de dirección, por un lado que por el otro, ¿vale? En un deporte donde estamos
en constante tiempo cambiando de dirección, creo que es bastante interesante tener aplicaciones que son muy económicas, ¿vale? En nuestro caso somos un club con unos recursos pues, bastante escasos, creo que tener recursos que son muy baratos, ¿vale? Pues nos ayudan a darle calidad a nuestro trabajo. Y la última que me gustaría destacar es el Dorsiflex, ¿vale? Es una aplicación para medir bueno, ya hoy podemos medir varias articulaciones, pero en un principio fue creada para medir la dorsiflexión de tobillo, que como dijimos antes en el estudio que nombramos, tiene mucha importancia en nuestro deporte, tener una buena dorsiflexión de tobillo y una buena aplicación de fuerza a nuestra dorsiflexión va a construir jugadores más rápidos, ¿vale? Y va a ser un jugador que no se lesione tanto, ¿vale? Porque al fin y al cabo el pie es la base de nuestro cuerpo, un pie estable, un pie móvil, es un cuerpo más sano. Y me gustaría acabar con esta diapositiva, ¿vale? Siempre estamos obsesionados con cuantificar la carga de entrenamiento, ¿vale? En el alto rendimiento y en los equipos donde tienen unos recursos económicos muy grandes, ¿vale? Pues cuentan con GPS, ¿vale? Esto es un report de un partido real de hockey, ¿vale? Entonces tenemos un report del WIMU, en este caso, ¿vale? Un GPS donde nos puede brindar el número de aceleraciones que hace nuestro deportista, las veces que frena, la velocidad máxima de nuestro deportista, la flexión de cadera que dijimos antes, cuánto nuestro deportista está agachado, se puede medir con el WIMU, podemos medir las acciones de alta intensidad, podemos medir los saltos, podemos medir muchísimas cosas que nos ayudan a programar y a establecer estrategias de entrenamiento para nuestro deporte. Y al fin y al cabo, lo que dije antes, entrenar por y para mi deportista, jugador de hockey, ¿vale? ¿Cómo cuantifico la carga de entrenamiento yo apenas sin recursos? Simplemente con el Excel. Al fin y al cabo, carga es volumen por intensidad. La intensidad nosotros la medimos con la percepción subjetiva del esfuerzo de nuestro deportista, que no es más que preguntarle qué tal le pareció a nuestro deportista el entrenamiento, ¿vale? Y que él pueda medirlo en una escala del 1 al 10 para medir su cansancio. El volumen lo medimos con los minutos totales, el tiempo efectivo que tenemos durante el entrenamiento, ¿vale? Y a partir de aquí podemos sacar algunos aspectos importantes, ¿vale? Yo voy a nombrar 3. Pienso que es bastante importante el promedio, ¿vale? Tanto de la semana como del mesociclo entero, por eso creo que es bastante importante medirlo cada sesión. El índice de monotonía, al fin y al cabo, lo que nos indica es la variabilidad que tenemos en el entrenamiento, ¿vale? Si nosotros siempre estamos con cargas altas y nuestra variabilidad del entrenamiento es muy poca, es decir, somos muy monótonos, estamos jugando en ese campo donde la incidencia lesional puede ser más alta, o nuestro deportista se ponga enfermo, o caiga en lesión más rápido, ¿vale? Y el índice de fatiga, ¿vale? Que pienso que es clave a la hora es la magnitud que mide el estímulo real de competición o de entrenamiento, ¿vale? Al fin y al cabo, con un simple Excel podemos medir todas estas cosas, y aunque hablamos de percepción subjetiva, y son aspectos subjetivos, ¿vale? Pero pienso que son claves a la hora de medir el rendimiento, ¿vale? A mí me gustaría añadir también que para la cuantificación de la carga, en esta segunda temporada lo hice muchísimo más, me gusta medir la velocidad o el tiempo, en este caso, de un sprint, ¿vale? Tanto de 20 o de 40 metros. Muchas veces no tenemos tiempo para hacerlo a lo largo de la semana, porque siempre vamos pillados un poco de tiempo, pero sí es verdad que durante la semana me gusta medir en algunos deportistas, tanto el CMJ, ¿vale? Ese salto vertical, porque esos descensos bruscos en esa capacidad de saltar están relacionados con la fatiga o con esa capacidad de repetir un sprint, y que también medir un test de 20 o 40 metros lineal, ¿vale? También nos puede ayudar a ver la activación de nuestro sistema nervioso central, ¿vale? Y que nos puede ayudar a saber si nuestro deportista está o no fatigado, ¿vale? Entonces creo que es una estrategia bastante barata, ¿vale? Por no decir que son gratis, para medir nuestra carga de entrenamiento, poder hacer comparaciones dependiendo del mes. Antes hablaba de cuando nos acercábamos a la Copa de la Reina, semanas anteriores aumentábamos un poquito el volumen de nuestro entrenamiento, bajábamos la intensidad para luego hacerlo al revés, ¿vale? Creo que teniendo una cuantificación de la carga de entrenamiento, esto nos ayuda a hacerlo de la mejor manera posible, y sobre todo medir, por ejemplo, un aspecto como puede ser el ratio de agudo y crónico, que nos relaciona la carga que tenemos en el microciclo en el que nos encontramos ahora con el que nos encontramos 3 o 4 semanas anteriores, ¿vale? Al fin y al cabo, esto también, hay mucha ciencia en esto, ¿vale? Dejo los artículos por aquí de Tingabet, ¿vale? Que encima están ellos en base al rugby, al fútbol, al hockey, pues también nos indican que tener ratios de agudo y crónico muy altos, pues hace que nuestro deportista tenga una mayor incidencia lesional o tenga una enfermedad, ¿vale? Que nuestro sistema inmunológico se vea deprimido, ¿vale? Son aspectos que analiza este tipo de estudios, y pienso que es muy importante a la hora de tenerlo en cuenta en nuestro deporte, ¿vale? Pues nada, muchas gracias a todos, gracias al club por cómo me han tratado, a los jugadores, gracias a la Federación Canaria también, a Eugenio, y nada, cualquier preguntilla que tengan, pues
pues me la pueden dejar y la intentamos resolver. Sí, si quieren pueden ir dejando algo las preguntas ahí por el chat, así aprovechamos los últimos 15, 20 minutitos que nos quedan. Kevin, yo te iba a preguntar una. Casi al principio de las presentaciones pusiste como un diagrama de lo que sería el comienzo de la semana de preparación. A ver si lo encuentro por ahí. No, antes. Que decía... Ah, sí, a ver, vuelvo a ponerlo. Creo que es ese. Sí, que hablaste un poco, sobre todo en esta primera parte, de recuperar de lo que sería supuestamente un lunes-martes, ¿no? Siempre que se compita el domingo. Era un poco para recordar un poquito que, bueno, que esto, si por ejemplo pudiésemos darle un ejemplo, por ejemplo, a clubes que seguramente están presentes en esta charla, que quizás no tienen el recurso del preparador físico, ya hablando de algo muy básico, más o menos en esta división que tú haces de la semana, ¿cómo o qué ejemplos nos podrías dar a la hora de trabajar estas distintas cosas? Si podrías darnos algún ejemplo así muy básico y muy rápido. Vale, perfecto. O sea, al fin y al cabo yo hablé de lo que sería perfecto, ¿vale? Por ejemplo, nosotros por cuestiones de logística, de campo, ¿vale? No podemos descansar el martes porque no tendríamos campo. Entonces, nosotros en nuestro caso tenemos 2 días seguidos, ¿vale? Tenemos lunes y martes, ¿vale? Entonces tenemos el día de regenerativo lo tendríamos el lunes y el día de prioridad fuerza lo tendríamos el martes, ¿vale? Pienso que es clave que si no tenemos recursos materiales, como hablabas antes, Euge, para hacer nuestros entrenamientos dándole una prioridad al control motor, a la fuerza, pienso que tenemos que diseñar tareas, como dije antes, donde nuestros deportistas estén siempre haciendo un cambio de dirección, sprintando, acelerando, desacelerando. Al fin y al cabo va a preparar nuestra estructura para lo que se va a encontrar durante toda su temporada, pero pienso que es clave el trabajo de fuerza. Antes hablaba de las etapas de formación. Pienso que, bueno, y está mucho y más que demostrado que el entrenamiento de fuerza en edades tempranas protege a nuestro deportista, mejora su rendimiento, y pienso de que somos muy pequeños, desde bien parametrizado, bien controlado, tiene que ser realizado. Entonces hay que buscar las estrategias, ¿vale? Con pocos recursos se pueden hacer muchas cosas, y estos 2 años que he estado en el club me lo han enseñado a la perfección, que con una cuerda y un elástico se puede trabajar muy bien, y pienso que nos tenemos que adaptar a nuestros recursos. Mira, nos preguntan si trabajas ejercicios analíticos de fuerza, ¿los distribuyes durante la temporada o los sueles concentrar en periodos de trabajo general? Vale. Muchas veces, ¿vale? Se habla de que no se puede generar una puesta a punto en los deportes de equipo, porque tenemos que tener nuestra puesta a punto domingo a domingo, ¿vale? Entonces lo que me he encargado durante estos 2 años es de elaborar un microciclo de competición, ¿vale? Ya no hablo de la pretemporada, ¿vale? Donde esos ejercicios básicos o analíticos de los que viene la pregunta, ¿vale? Están en concretos en el día de regenerativo, ¿vale? En el día de prioridad fuerza, ¿vale? Y como forma de preventiva, ¿vale? Tenemos el trabajo de fuerza lo tenemos destinado en estos lados, ¿vale? Yo lo organizo desde el punto de vista de la complejidad. Es verdad que en el primer año la complejidad de mi entrenamiento no era tan grande como la que tengo en el segundo, ¿vale? Antes ponía el ejemplo de Paula, pero bueno, tengo a Luis ahí en la pantalla. Luis ha sido un jugador que ha entrenado mucho conmigo, ¿vale? Y no, o sea, no hay color el verlo el primer día de la temporada con verlo en la segunda temporada. Al fin y al cabo, la complejidad del entrenamiento va avanzando, no utilizo los mismos ejercicios, por así decirlo, la complejidad avanza, la selección de ejercicios es diferente, y al fin y al cabo, el deportista lo que quiero es que intente darle respuesta a ese estímulo lo más complejo posible, es decir, que el estímulo sea muy complejo y que mi deportista sea capaz de darle una respuesta. Entonces elaboro mi programa de entrenamiento de fuerza en base a esto, a la complejidad. Bien. Una pregunta desde Argentina. Tenemos solo 3 estímulos semanales. ¿Cómo organizarías esta periodización? Solo en 3 días. Exactamente, en verdad, yo acabo de hablar de la perfección, pero nosotros nos encontramos con un equipo 100% profesional y nosotros también entrenamos muchas veces 3 veces en semana. Entonces, pienso que el día de recuperación, en este caso, al fin y al cabo me estoy atreviendo mucho, ¿vale? Me estoy mojando, me voy a mojar. Diría que el día de recuperación lo suprimiría, ¿vale? O sea, le daría descanso total, ¿vale? Y entrenaría martes, jueves y viernes, ¿vale? Siempre y cuando el partido fuese un sábado. Al fin y al cabo, lo que tendría que hacer es juntar objetivos, ¿vale?
trabajar capacidades físicas o desarrollar las capacidades físicas no de una forma tan organizada, sino que nuestras sesiones tendrían que tener una mayor complejidad. Al fin y al cabo tendríamos que tener tareas destinadas a cada una de las cosas, pero intentar que no se superponga. Al fin y al cabo, muchas veces, cuando trabajamos una tarea y trabajamos otra tarea totalmente contraria a esa, estamos haciendo que el trabajo del anterior se vea influenciado. Entonces tenemos que diseñar las tareas en base a eso. Y en este diagrama, ¿cuáles juntarías, digamos? Yo juntaría, perdón, es verdad, suprimiría el día de recuperación, tendría un martes, ¿vale? Tendría el martes el día de prioridad fuerza, ¿vale? Pero tendría un trabajo de espacio reducido en el que se viera esa mejora de capacidad de repetir un sprint, ¿vale? Descansaría un miércoles y tendría un jueves esas tareas más extensivas de las que hablábamos antes, ¿vale? Esa prioridad de la capacidad de resistencia. Y el viernes, ¿vale? Tendría un entrenamiento de activación, ¿vale? Un entrenamiento de velocidad con grandes periodos de recuperación entre series, ¿vale? Entre series o entre tareas, ¿vale? Para no fatigar a nuestro organismo, ¿vale? Pienso que sería algo más o menos así. Día de martes de prioridad fuerza, ¿vale? Y de día de aceleración, miércoles descanso, jueves esas tareas más extensivas y el viernes esa activación, ¿vale? Perfecto, sí, clarísimo. ¿Alguien quiere hacer alguna preguntilla más? Aprovechar. Bien, aquí hay otra. ¿Cómo afecta la cantidad de minutos tanto a la intensidad del juego como al riesgo de lesión? ¿Y hay alguna cantidad de minutos por posición que consideras adecuada en un deporte como el nuestro con cambios ilimitados? Buena pregunta. Me iría a ver... Vale. Vale. Al fin y al cabo, este gráfico, ¿vale? Nos indica la fatiga a la que se ven sometidos nuestros grupos musculares en el desarrollo de un partido, ¿vale? Entonces vemos como nuestras estructuras anatómicas se fatigan, ¿vale? Nuestro rendimiento disminuye, bastante claro, mucha intensidad, mucho tiempo, nuestro cuerpo se ve influenciado por ello. ¿Qué es lo que ocurre? De que muchas veces nosotros entrenamos con deportistas y no sabemos cuántos minutos va a jugar. Entonces tenemos que entrenarlo con sus valores normales o valores promedios que nos encontramos durante la semana. Entonces los cambios ilimitados es verdad que se ve influenciado a la hora de la carga de entrenamiento y en la carga de partido, pero también es verdad que en nuestro deporte, en el hockey, al ser cambios ilimitados, nuestro deportista descansa más, pero también es verdad que la intensidad sube dentro del desarrollo del partido, porque no ocurre como en el fútbol, en el que el deportista está 90 minutos en el campo y tiene que administrar la intensidad del minuto 0 al 90. En el hockey no pasa eso. En el hockey muchas veces quitamos a un deportista, es capaz de recuperar en 3-5 minutos valores, si el deportista es muy, muy fuerte, valores de no fatiga, casi de reposo, y es capaz de volver al campo y dar una intensidad bastante alta. Entonces, es verdad que los cambios ilimitados influencian el rendimiento de nuestros deportistas, pero pienso que también es verdad que es muy difícil entrenarlo dentro de la sesión, saber qué deportista va a llevarse el mayor cúmulo de minutos o qué intensidad va a sufrir. Al fin y al cabo no encontramos GPS, no tenemos GPS y no sabemos las acciones reales de partido. Bien. Hablaste de los trabajos en espacios reducidos. Factor a tener en cuenta para mantener la intensidad en los trabajos es la capacidad técnica de los jugadores difíciles en equipos cortos. O sea, esto me lo encontré mucho en el equipo femenino, ¿vale? Al fin y al cabo, el desarrollo técnico que tenía nuestro equipo femenino con el equipo masculino no era exactamente el mismo, ¿vale? Y cuando hablábamos antes de la compensación de metros, ¿vale? Al fin y al cabo, no tenían tanta continuidad las tareas. Un 3x3 no tiene tanta continuidad en un equipo femenino con uno masculino, ¿vale? Al fin y al cabo, el desarrollo técnico va a marcar el nivel de nuestra tarea, ¿vale? Pienso que esa pregunta es buenísima porque estoy totalmente de acuerdo. Y por lo tanto hay que elaborar las tareas acorde al desarrollo técnico de nuestros deportistas, ¿vale? Al fin y al cabo yo elaboraba, además los entreno primero, siempre entrenaba al femenino y después entrenaba al masculino, y tareas que podían ser similares, ¿vale? Un 3x3 o un 4x4, muchas veces me iba triste porque al fin y al cabo lo que había planificado no salía como yo lo tenía pensado a la perfección, porque nuestros jugadores no son capaces de darle continuidad a la tarea, ¿vale? Y sin embargo en un equipo masculino pienso que eso es mucho más fácil porque el desarrollo técnico es mayor. O por lo menos como experiencia personal. Sí. Normalmente a mayor recurso, seguramente menos bolas se pierden, más continuidad en el juego, más intensidad, por ende, ¿no? Sí. Bueno, y por añadir, o sea, esto lo pongo como ejemplo y me voy al fútbol porque es donde único he podido ver datos de GPS, pero muchas veces cuando en un GPS podemos cortar la tarea, ¿vale? Que a lo mejor hacemos una tarea en espacio reducido, pues podemos ver como los jugadores que tienen un mayor desarrollo técnico, ¿vale? Porque al fin y al cabo
es algo subjetivo, pero suele destacar mucho dentro de un partido, vemos como los que son, muchas veces son los que menos metros recorren dentro de la tarea y a intensidades más bajas. Entonces vemos como el desarrollo técnico puede marcar la intensidad de una tarea, ¿vale? Creo que es algo bastante interesante, por eso pienso que hacia el futuro muchos equipos, porque será muchísimo más económico, tendrán GPS y podrán ver qué es lo que ha pasado en su tarea realmente, ¿vale? Porque muchas veces el papel lo aguanta todo, pero cuando vemos los datos de GPS vemos como hay deportistas que son capaces de darle continuidad a la tarea sin apenas correr, ¿vale? Simplemente porque tienen un desarrollo técnico mejor, porque sus decisiones son mejores y eso marca el nivel de la tarea. Vale, y una preguntita más, también un poco adaptándolo a la situación de cada uno. ¿Cómo distribuirías los microciclos si al equipo le toca jugar 2 partidos por fin de semana, pero solo un fin de semana al mes? Esa es nuestra situación en Mallorca y tenemos 3 estímulos semanales. Es bastante buena. Y yo me quejaba de mi situación. Sí, siempre hay alguien que está más jodido. Al fin y al cabo, yo lo que intentaría es lo que hablaba antes, de llevar esas estrategias de tapering de los deportes individuales a los deportes de equipo, ¿vale? Esas semanas en las que solo tengo un partido, ¿vale? Mi volumen respecto a minutos de tiempo efectivo de las tareas sería un poquito mayor, ¿vale? La intensidad, por lo tanto, tendría que bajarla un poco para que esa semana en la que me voy a encontrar con doble partido dentro del fin de semana, bajar la intensidad, pero que la intensidad sea muchísimo más alta. Esto va a ser que haya trabajo, ¿vale? De que nuestro sistema nervioso esté activado y no se vea deprimido, no se vea que nuestro rendimiento baje. Entonces, mis estrategias serían esas, que cuando hay un partido único, que el volumen sea un poquito mayor y la intensidad, por lo tanto, hay que bajarla, y que cuando nos encontremos con doble partido, pues bajar el volumen de la sesión, bajar el volumen promedio de la semana, ¿vale? Y que la intensidad sea muchísimo mayor. Espérate, Euge, porque no te escucho Sí, yo ahora. perdón, ahora sí. Me había olvidado de activar el micrófono. Creo que ya llegamos al tiempo, 1 horita y media. Otra vez agradecerte, Kevin, por tu predisposición, por habernos aclarado muchísimas cosas seguramente, sobre todo a los que no estamos 100% metidos en la preparación física. Y nada, lo que les decía antes a algunos a través del chat, la charla la vamos a colgar a partir de la semana que viene, espero que sea el lunes, en nuestro canal de YouTube de la Federación Canaria de Hockey. Suscribirse y agradecerle a todos los que han participado. Y bueno, cualquier duda que tengan, no sé si al principio, Kevin, de la primera diapositiva tú ponías, creo que en la primera, no sé si ponías algún dato tuyo, correo electrónico o algo, por Sí, si alguien en por la ahí primera. quizá, vale, ponla si quieres ahora, para que alguno si quiere apuntarse. Me imagino que no va a tener problema Kevin en si tienen alguna otra duda, responderles cualquier pregunta. ¿Vale? Ahí tienen el correo Perfecto. de él, ¿vale? Por si quieren apuntarlo. Así que nada, muchísimas gracias a todos y espero seguirlos viendo en las charlas de capacitación de la Federación Canaria de Hockey. Gracias, Kevin. Saludos a todos.